Bueno, profe, a mí me correspondió el tema de composición corporal y peso de los deportistas. ¿Listo? Mi nombre es Andrés Felipe Rosales Córdoba. Estoy cursando el grado sexto A. Entonces, a continuación, le iré a presentar las diapositivas de mi exposición. ¿Listo? Bueno, profe, como puede ver en la diapositiva, mi tema es composición corporal y peso de los deportistas, presentado por mi persona, Andrés Felipe Rosales Córdoba, del curso sexto A. A continuación tengo unas palabras claves, ¿sí? El peso corporal, ¿sí? Nos dice que es una preocupación común dentro de los deportistas de competición. Al señalar un determinado número de kilogramos como peso ideal o recomendable, nos dice que carece de un significado, ya que si no se toma en cuenta la composición corporal, ¿sí? Ya que es importante reducir la cantidad de grasa, ya que en el organismo aumentar la masa muscular, ya que en el mismo se varía el número de kilogramos que se señala en la balanza. Ya siguiendo los métodos inadecuados, ya da un control de peso corporal, ya que acarrean riesgos para la salud. Ya dando a los atletas, se debe confiar su bienestar y rendimiento a profesionales especiales en el área en el que se acude. A continuación tengo una introducción donde nos dice que para numerosas personas tratar de modificar el peso de su cuerpo o la apariencia del mismo para ajustarse a las características impuestas por los medios de comunicación masivos es una de las motivaciones principales por las cuales ejercitan. Los practicantes de deportes competitivos no escapan a esta tendencia y en muchos casos el anhelo por alcanzar una ventaja en el rendimiento sobre sus oponentes añade una presión adicional al deseo de aumentar o reducir sus pesos. Tratar de alcanzar un peso ideal o recomendable a toda costa puede ser contraproducente cuando se utilizan como referencias clasificaciones que no toman en cuenta la composición corporal ni las diferencias individuales. La manipulación de la ingesta de alimentos, la cantidad y manera en el cual se hace ejercicio y en el consumo de fluidos puede ocasionar disminuciones en el rendimiento o peor aún, perjudicar la salud si no se hace siguiendo criterios científicos. Bueno, ahora les voy a hablar de la composición corporal. ¿Sí? La composición corporal se compone por tejido magro, músculo, hueso, sangre y por el tejido graso. Ya al conocer solo el peso y la talla de un deportista resulta insuficiente para valorar las posibilidades de rendimiento del mismo, a pesar que el peso y el tamaño son importantes para la mayoría de los deportistas. El exceso de peso de acuerdo a los estándares de las tablas suele no ser un problema, sino el peso adicional que está constituido por el tejido muscular. Entonces, en esto existen varios modelos para representar la composición corporal del cuerpo, ¿sí? Como está el modelo químico, el modelo anatómico y por último está una técnica utilizada para valorar el físico de los atletas que es el somatotipo. Entonces, comenzamos por el modelo químico. El modelo químico, ¿sí?, nos dice que es el cual divide al cuerpo en grasas, en proteínas, carbohidratos y agua minerales. En el modelo anatómico nos dice que donde hace referencia al tejido adiposo, al músculo, a los órganos, a los huesos y a otros tejidos.
Ya teniendo en cuenta esto, en la técnica utilizada para valorar el físico de los atletas es el somatotipo. Entonces, nos dice que el cual se define como la cantificación de la forma y composición actual del cuerpo humano, ya que esto nos quiere decir que en el mismo se expresa digamos, en una escala de 3 números que presentan 3 componentes. Estos 3 componentes son la endomorfía, la mesomorfía y la entomorfía. Llegando acaso al final de la composición corporal, quiero acudir que existen muchas maneras de determinar la composición corporal de los atletas, ¿sí? Porque aunque la técnica más específica y útil, que es la evaluación antropométrica, ¿sí? Pues es la cual donde consta de las siguientes medidas, ¿sí? O mediciones, digamos, ¿sí? Entonces sería el peso y la talla, los pliegues, los cutancos y pues circunferencias y diámetro óseos. Eso sería pues algo muy importante también, que existe una de las maneras importantes en la composición corporal. En la siguiente diapositiva le va a explicar sobre el peso óptimo o ideal. Y aquí dice que dentro del mundo de los practicantes de deportes de rendimiento la preocupación por el peso, aunque pueda resultar extraño para alguno, es un constante, ¿sí? En la imagen podemos ver que se calcula tu peso ideal para correr. Eso es una manera muy influencial para el peso. Entonces, los practicantes de los deportes, ¿sí? Se puede decir de combate, boxeo, lucha, y los deportes donde existen el marcado interés en la apariencia corporal, por ejemplo, la gimnasia, los saltos ornamentales o nado sincronizado. Entonces, acudiendo a ellos, pues aquellos deportes es donde se debe transportar el peso a través de largas distancias. Por ejemplo, es muy importante el maratón, el ciclismo de ruta, ya que esto mantiene una buena lucha constante por mantener un peso bajo, ¿sí? Para tener un buen equilibrio con nuestro cuerpo durante nuestro peso corporal. A continuación tengo unas recomendaciones. Ya por último, unas recomendaciones donde que es una buena pérdida y segura de peso, ¿sí? Donde determina cuál es su porcentaje de grasa corporal actual y establezca metas realistas de pérdida de peso, ¿sí? Esta empieza a perder peso en el periodo de preparación general antes del comienzo de la temporada. Esto le permitirá una pérdida gradual de peso. También otra que dice que nunca pierda más de 0,5 a 1 kilogramo de peso por semana para preservar su masa libre de grasa. Otra es con la ayuda de un especialista que establezca sus necesidades energéticas. Y otra es que mantenga un alto consumo de carbohidratos, por lo menos un 60 o 70% del consumo calórico total, alrededor de 6 a 10 gramos de carbohidratos por kilogramos de peso corporal. También es importante la recomendación que ingiera alrededor de 1,4 y 2,0 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Sí, también es fundamental el consumo ideal de una dieta baja en grasas. También, y por último, incluya ejercicios aeróbicos
y de musculación en sus entrenamientos. Estas son mis referentes bibliográficas. Muchas gracias, profe. Para acudir, retroalimentar un poco de esto, sí sé que realmente es muy fundamental, ¿sí?, establecer un buen equilibrio de nuestro cuerpo corporal, ¿sí?, porque la composición corporal y el peso es muy importante para el ser humano, ya que hoy en día carecemos de personas, digámoslo, de que se preocupan mucho por tener un buen peso, por tener su mejor equilibrio corporal, su composición corporal. Sí, hoy en día pues los deportistas también trabajan mucho por tener un buen trabajo con su cuerpo. Entonces, esta es mi exposición, profe, y muchas gracias.